¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues vamos a continuar con este discipulado que pues ha sido de gran bendición. Hoy vamos a ver un tema importante como todos, que es el arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ver qué es el arrepentimiento, qué son las obras muertas, y lo que esto pues implica, que tenemos que dejar atrás muchas cosas que hemos estado tal vez haciendo y que pues no tiene sentido. En el mejor de los casos no tiene sentido hacer, y en el peor de los casos pues a lo mejor hasta estamos ofendiendo a Dios sin saberlo. Entonces vamos a ver primero unas pocas escrituras, unas cuantas escrituras clave que nos van a dar un poco de luz. Tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 23 y 24, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y después, ahí mismo en Juan, pero 16, del 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Y por último, en la carta a los Efesios, Pablo nos dice en el 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que hay buenas obras en las que Dios nos anima, es más, ya las preparó para que caminemos en ella, pero hay otras obras que no tienen ningún sentido, que anduvimos en esas obras y que no fueron las que Dios preparó. Por ejemplo, vamos a ver ahora que ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Para los que somos pecadores, el Señor nos ha llamado a arrepentimiento de esos pecados. Pero ahora, ya, como creyentes, ahora el Señor nos llama para que nos arrepintamos de esas obras muertas, que ya hablamos un poquito la vez pasada, pero que hoy vamos a profundizar un poco más de esto. Entonces vamos a dejar también pues ya el asunto de que bueno, ya creímos, es una bendición, pero ahora, ¿qué sigue? Ahora tenemos que reconocer cuáles son esas obras muertas y también desecharlas de nuestra vida, que ya es pues el caminar, irnos quitando de las cosas que nos estorben para el conocimiento de Dios. Así es. Y vamos a comenzar con una palabra que ya la hemos visto, pero la vamos a ver otra vez, que es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de actitud y opinión que conduce a un cambio de acción. De poco sirve darme cuenta que estoy haciendo algo mal si lo voy a seguir haciendo. Entonces, si ya me di cuenta de que algo está mal, bueno, pues hay que cambiar de dirección. Tengo que cambiar las acciones que estoy haciendo, tengo que cambiar mis hábitos. Dice la palabra en el segundo libro de Crónicas 7:14, muy conocido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero uno de los requisitos para que esto ocurra es que se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir que se arrepintieran de lo malo que se ha estado haciendo. Hay una definición muy buena de Charles Finney que dice: el arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón de todo y cada aspecto de controversia con Dios. Fíjense bien, de controversia con Dios. Implica una convicción de que Dios tiene toda la razón y el pecador está totalmente equivocado.
y un abandono completo y de corazón de toda excusa y disculpa del pecado. Lo que nos está diciendo aquí, esta definición, es de que no hay un lugar donde podamos negociar, donde nos podamos sentar delante de Dios y decirle, bueno, mira, yo creo que aquí estás exagerando un poco, vamos a negociar y vamos a dejarlo a la mitad del camino. No, eso no existe. Tenemos que abandonar totalmente nuestros argumentos, todo lo que hemos pensado, todo lo que nosotros podemos encontrar de justificable en nuestro actuar y dejarlo. Reconocer que Dios tiene toda la verdad y nosotros tenemos todo el error. Eso es arrepentirse. Cuando llegamos a este estado, entonces estamos realmente poniendo una base sobre la cual podamos continuar en nuestro crecimiento. Mientras no lleguemos a este arrepentimiento, pues es un poquito, sí, vamos a estar haciendo y va a haber obras y va a haber algunas cosas buenas, pero no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Y no estar haciendo las cosas como Dios quiere, como decía en la introducción, en el mejor de los casos es inútil. En el peor nos podemos hallar ofendiendo a Dios. Pues esta decisión es tremenda porque nos implica despojarnos de todos nuestros argumentos y humillarnos delante de Dios. Así es. Y decir, ahora sí, tú eres el que manda, sí. Si algo mal, si hay algo, es mi culpa y tú no, tú eres perfecto. Así es que el someterse a Dios cuesta trabajo cuando venimos de una vida donde nosotros hemos tomado las riendas y pues a pesar de que vemos que nos hemos equivocado, todavía queremos discutir con Dios y ponerle nuestros términos. Y pues aquí se acabó. Si queremos crecer, se acabó. Sí, se acabó. Sí. Y bueno, pues también vamos a ver acerca de cuál es ese arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. O sea, no esa sensación de remordimiento que a veces tenemos de que, ay, híjole, la regué, ¿no? Pero no pasa de ahí. O sea, Dios nos está invitando a que no nada más estemos aceptando de una manera mental que hicimos algo, ¿no? Es como decir, híjole, sí me equivoqué, pero pues, bueno, ya pasó. No. Nos está llamando a un arrepentimiento real, verdadero, lo que trae una tristeza, lo que hace que nos duela haber cometido esos pecados. Es una tristeza muy grande cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho, que ha ofendido a Dios o que hemos pecado en contra de otras personas. Ya cuando nos duele, eso ya es un síntoma de que verdaderamente estamos arrepintiéndonos. Y esta tristeza, como dice en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No se trata de esta tristeza que nada más nos duele y nos trae condenación, sino de una tristeza real que nos va a sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de Dios que ya Él ha puesto en nosotros. Y para esto pues es muy importante que podamos confesar. Esta es la palabra clave, porque pues cuando nos damos cuenta que hemos contristado el corazón de Dios con esa vida que tuvimos antes de llegar a Él y que aún ahora podemos estar pensando, haciendo, actuando de manera equivocada, pues eso, lo que Dios está pidiendo es que nos arrepintamos de verdad y que demos vuelta. Ahora, respecto a lo que decía la esposa de la confesión de pecado, bueno, aquí tenemos un par de citas muy importantes. Una de ellas está en el Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es esto de confesar los pecados? Y eso es importante que ahorita lo veamos. Confesar los pecados quiere decir decirlos en voz alta. Eso es confesar, ¿no? Como cuando tienen a un detenido en la policía y confiesa que tú fuiste. Entonces hasta que lo dice. Entonces eso es confesar. Confesar los pecados. ¿Delante de quién? De Dios. Se tiene que hacer una confesión audible, más que nada para que lo escuches tú, para que tú te des cuenta de lo que estás confesando, de lo que estés diciendo, para que lo lleves a un nivel consciente y no se quede ahí como algo que lo pensé y al ratito ya se me olvidó. Lo tengo que confesar delante de Dios. Ahora, si hay testigos, bueno, pues eso puede ayudar. En alguna ocasión yo escuchaba que cuando hacemos una ofensa ante una persona, bueno, pues en el mismo nivel que ofendimos a esa persona debe ser el perdón. ¿A qué me refiero? Si fue algo personal, bueno, pues entonces lo hacemos en persona. Pero si fue algo en público, tengo que pedir perdón en público, en el mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil ofender en público y después pedirle perdón en privado, ¿no? Entonces hay que hacerlo en ese mismo nivel. Cuando estamos hablando de Dios, hay que confesarlo delante de Dios. Y si hay alguna persona, está bien. ¿Por qué? Porque eso nos compromete. Porque esa persona que escuchó, en un momento dado, nos puede decir, oye, tú te arrepentiste de eso. Entonces, eso también puede ser útil, aunque no es condición necesaria, es simplemente algo que nos puede ayudar, nos puede ser de apoyo. Así es, y pues es tan importante esto, como dice mi esposo, de hablarlo, porque ahora con el Señor así son las cosas. Ahora sí, nuestra palabra vale. Así es. A partir de que hemos llegado con el Señor, nuestra palabra ya Dios la cree. Si nosotros estamos confesando algo, si estamos prometiendo algo, si estamos hablando con Él de algo, Él está aceptando todo lo que estamos diciendo. Entonces ahora es muy importante lo que hablamos. Y bueno, una condición para este arrepentimiento, para esto nuevo que los nuevos creyentes comenzamos a vivir, es tener esa disposición. A lo mejor todavía no sabemos qué es verdaderamente lo que le ofende a Dios. Si somos muy nuevos y apenas estamos empezando a leer la Biblia, puede ser que todavía no tengamos muy claro qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta a Dios, qué es lo que le ofende. Pero un buen comienzo es disponer nuestro corazón, disponernos a abandonar el pecado. O sea, decir, no entiendo muy bien todavía qué es lo que te ofende, pero Señor, muéstramelo y yo estoy dispuesta a abandonar todo lo que tú me digas, a dejar lo que sea necesario y el Señor lo va a ir mostrando como un proceso, poco a poco. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que confesar para poder alcanzar la misericordia de Dios. Si los tenemos aquí guardados, los sabemos, los aceptamos, los reconocemos, pero no los confesamos, no los hablamos, entonces están ahí, de ahí no salen y ahí se quedan. En cambio, cuando se los manifestamos a Dios, Él los toma y los echa en el fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Así es importante. Incluso muchas veces así funcionan las terapias. Cuando estamos hablando del problema que tenemos, ahí empieza la sanidad.
Mientras lo tenemos adentro, pues vamos a estar guardando eso y va a estar ahí nada más cocinándose. Pero en el momento en que lo sacamos, aunque duela, en ese momento empieza la sanidad y podemos entonces alcanzar un mejor estado, ¿verdad? Muy bien. Otro punto, tenemos que odiar el pecado. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 20, 43 y 44. Dice, y ahí se acordaron de sus caminos y de todos sus hechos en que se contaminaron, y se aborrecieron a ustedes mismos a causa de todos sus pecados que cometieron. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga con ustedes, por amor de mi nombre, no según sus caminos malos, ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí es muy importante esto, odiar el pecado. Nosotros no podemos tolerar el pecado. Si es algo que disgusta, es algo que ofende a Dios, nosotros no podemos tolerarlo y pues como que darle palmaditas, ¿no? De ninguna manera podemos hacer eso. Por supuesto, estamos hablando del pecado en nuestra vida, para empezar. Y después, pues no podemos tolerar el pecado en la vida de las personas que están cercanas a nosotros. Recuerdo ahorita, por ejemplo, el sacerdote Elí, que tenía 2 hijos que estaban ejerciendo también el sacerdocio, pero eran un desorden y hacían lo que se les daba la gana y bueno, abusaban de su posición. Pero Elí nunca les dijo nada. Entonces llegó el día en el cual tuvieron que rendir cuentas con Dios, y Dios empezó con Elí y le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, alguien cercano a nosotros, no podemos ir con el vecino que no tenemos nada que ver con ellos, están haciendo algo mal, lo tenemos que decir. Así pasó en mi familia cuando mis padres llegaron al Señor. Pues las navidades y todas las celebraciones eran unas borracheras, eran unas cosas espantosas, y desde el momento en que Dios les dio luz acerca de esto, dijeron, en esta casa se va a respetar, en esta casa se acabaron las borracheras, se acabaron tales y tales y tales cosas, pusieron sus condiciones, la familia les dio la espalda, por supuesto, pero pues todos comenzamos a someternos porque no había de otra, si queríamos estar juntos. Y pues ellos sufrieron mucho por esta situación, pero finalmente el Señor venció y pudimos tener navidades y relaciones maravillosas sin necesidad de alcohol. Los voy a dejar un momentito. Sí, adelante. Bueno, aquí vemos también que el arrepentimiento incluye restitución. Eso es importante. Vemos un pasaje que está en Lucas 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces aquí recordamos un poquito, Zaqueo, ¿quién era? Era una persona que cobraba impuestos. En aquel tiempo los que cobraban impuestos abusaban del poder. Entonces el trato era más o menos así. Los romanos le daban el puesto, le decían tú dame tanto y todo lo que sobre pues es tuyo. Entonces en ese afán de sacar dinero pues inventaban cargos y abusaban de la gente, ¿no? Abusaban del poder que tenían sobre sus propios compatriotas. Por eso es por lo que estas personas, los publicanos, pues eran muy repudiados por la nación de Israel. Entonces Zaqueo es tocado por el Señor, es tocado por el Señor Jesucristo, y entonces él dice, ¿sabes qué? Que si algo hice mal, si en algo defraudé a alguien, se lo voy a regresar 4 veces, cuadruplicado. Si nosotros ofendemos a una persona, no solamente está en el pedir perdón, tenemos que restituir. Si hablamos mal de esa persona, tenemos que restituir los problemas que pudo haber tenido. Si por ejemplo nos prestó dinero
nosotros le pedimos prestado y no hubo el pago, bueno, pues entonces tenemos que pagar y además tienes que pagar de más por las molestias que le pudiste haber causado a esa persona. Yo me acuerdo hace muchos años, tuve un préstamo con una persona y me tardé mucho tiempo en pagar porque, bueno, pues las cosas no salieron bien y ese dinero lo perdí, lo arriesgué en un negocio y lo perdí. Bueno, después las cosas empezaron a mejorar, tuve la oportunidad de pagar, le pagué a esta persona todo lo que me había prestado y además le hice un regalo muy valioso, porque durante todo este tiempo ni una vez me cobró y además yo ya estaba en el Señor y sabía que tenía que restituir. Entonces el principio de la restitución es muy importante porque además es buen testimonio para los que somos hijos de Dios. Ya se le fue su tema, esposa. Ya me ganaron. Ahora ni modo, se va a tener que esperar. Ahora, ¿qué son las obras muertas? Es todo lo que podemos hacer sin la dirección de Dios. ¿Qué es muerto? ¿Qué es algo que está muerto? Pues algo que no tiene vida. Entonces, si Dios no le da vida a ese proyecto, a esa acción, a esa palabra, incluso, entonces está muerta. Y entonces es una obra muerta que se hizo en el momento equivocado o con los motivos equivocados. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, le tiene que dar gloria a Dios. Así, de ese tamaño. Soli Deo Gloria. Todo es para la gloria de Dios. Nosotros no nos quedamos con nada. Entonces, si todo le va a dar gloria a Dios, sobre todo cuando la gente empieza a saber que eres un cristiano, todo lo que hagas y todo lo que digas le va a dar gloria o va a ir en contra, va a ser un mal testimonio contra nuestro Dios. Tenemos una gran responsabilidad con esto y tenemos que ser siempre guiados por su Espíritu Santo para que sepamos qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Como dice Eclesiastés, hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. Hay ocasiones en que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. El Señor Jesús se quedó callado. Entonces tenemos que aprender de esto. Podemos tener una excelente idea, pero si no es guiada por Dios, entonces, si la hacemos, la gloria no va a ser de Dios, la gloria va a ser tuya. Y está bien, pero lo estás haciendo para ti, no lo estás haciendo para Dios. Qué cosas tan tremendas. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son esas obras muertas de que estamos hablando tanto, no? Bueno, pues todo lo que hicimos antes de nuestra conversión son obras muertas. Todas aquellas obras que se llaman de la carne, todas aquellas cosas como el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, bueno, todas las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si no se menciona. Por si me quedé sin mencionar alguna, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, pues si no lo sabíamos, ahora ya sabemos que todas esas cosas son obras muertas que ya no debemos continuar haciendo. Se acabó. Lo que dijimos es que ya se acabó. Ahora ya tenemos dueño, ya tenemos un Señor, ya tenemos un Salvador a quien le debemos nuestra vida. Así es. Bueno, dice también la palabra de Dios en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Bueno, pues cuando nosotros practicábamos todas estas cosas, éramos hijos del diablo. Así es. Así es que ahora ya pasamos de muerte a vida,
de las tinieblas a la luz de nuestro Dios, entonces se acabaron esas cosas. Ahora tenemos que actuar con las cosas que le agradan a Dios. ¿Y por qué actuábamos de esa manera? Porque dice que el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es quedar bien con Dios, no con el diablo. Ya se acabaron esas cosas. Ahora ya tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a servir a Dios. Ahora vamos a hacer las obras que Él nos va a enseñar poco a poco a que hagamos. Nos va a ir llamando según nosotros vayamos creciendo en Él. Dice la palabra de Dios aquí, en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Bueno, pues todas estas obras de la carne, todas estas cosas feas, se acabaron. Ahora vamos a servir a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ya cambiamos de dueño, ya cambiamos de amo. Ahora vamos a obedecer a nuestro amo. Así es. Dice Pablo, dice algo muy tremendo. Dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Y eso está tremendo. Eso está tremendo. Entonces, todo lo que no tiene la vida de Dios en nuestro servicio a Él, pues es inútil, es obra muerta. Entonces, aquí vemos un par de ejemplos que tenemos en la Escritura. El primero de ellos está aquí en el segundo libro de Samuel, 24:10, y es cuando David censó al pueblo. Se le ocurrió contar cuántas personas estaban en el pueblo de Israel. ¿Para qué lo hizo? Pues para sentirse bien, para decir, mira nada más, ¿cuántos súbditos, ¿no? Súbditos, cuántos vasallos tengo. Y aun cuando su gente le dijo, oye, no hagas eso, David, ¿para qué quieres saber cuántos son? Él dijo, no, ¿cómo no? Vayan y vean cuántos son. Y uy, le vino ahí una cosa tremenda, por estar haciendo las cosas para su propia gloria. Para él, buscar el reconocimiento delante de otras naciones. Para no buscar el reconocimiento de Dios, sino buscar el reconocimiento de la gente. Esa es una de ellas. Y otra, cuando Moisés, cuando todavía estaba en Egipto, cuando era joven, sale, encuentra que un soldado egipcio está maltratando a uno de los hebreos, y él va, lo intenta defender y se le pasa la mano y lo mata. ¿Quién le dijo al bueno de Moisés que saliera a defender de esa manera a los hebreos? O sea, él quiso demostrar su fuerza, quiso demostrar su posición, y como el soldado seguramente no le hizo caso, ¿no? Decirle, oye, yo soy aquí, vengo de la casa real, y no le hizo caso. El soldado dijo, no me haces caso, pum, lo mató. Esa es una obra muerta. Y no era algo que Dios le hubiera dicho que hiciera. Después tuvo la oportunidad de hacer cosas tremendas delante de los egipcios, pero no era el momento adecuado. El Señor Jesús nunca hizo obras muertas. ¿Por qué? Porque siempre hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es algo impresionante, que Jesús nunca dejó de ser Dios. Eso es un punto importante. Nunca dejó de ser Dios, pero en su condición de hombre, siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre lo reconoció públicamente. Siempre le dio la gloria al Padre, a pesar de ser Dios. Impresionante. Y nosotros,
¿no? Como decía un amigo, este es de los que se suben a un banquito y se marean. O sea, ¿de qué nos gloriamos, por Dios? De nada. En fin, y además no hay un pretexto válido. No es de que yo no sabía, porque dice la palabra del Señor en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Eso ya lo habíamos leído al principio. Entonces el Espíritu Santo está para guiarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces no hay pretexto para hacer lo que tenemos que hacer. Si recibimos una instrucción y no la seguimos, entonces esa es una muestra de inmadurez espiritual. Quiere decir que todavía andamos ahí rebeldones, andamos como chamacos, que se les dicen las cosas y no las hacen, ¿verdad? Y entonces tenemos que escuchar la voz de Dios y no solamente escucharla, actuar de acuerdo a ella. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces escuchemos, oigamos, leamos, estudiemos para saber cuál es la voluntad de Dios. Dios busca personas, Dios busca padres espirituales para que guíen a este pueblo. Decía el Señor, la mies ya está lista, pero hay pocos obreros. Bueno, pues apúntate en la lista de los obreros. Pero no para que busques un reconocimiento, sino porque quieras hacer la voluntad de Dios y por amor de esas personas que necesitan ser guiadas. No importa si ayer mismo acabas de recibir al Señor, tú ya tienes la capacidad de compartir esa experiencia con otros. Eso es que ya te hace dar fruto, ya te hace ser padre, como dice, busca padres, busca gente que le diga a otra, oye, fíjate que yo estaba en tu misma situación, pero mira, conocí al Señor y ya mi vida está transformada. Eso es lo que Dios quiere. Así es, no se trata de dar tratados de teología, se trata de compartir el testimonio. Nadie puede discutir contra el testimonio de una persona, porque es algo que le ocurrió a ella. Y ya. Está como el ciego, ¿verdad? Que el Señor sanó. El ciego, ¿Sí? ¿Recuerdas? El ciego de nacimiento lo sanó y llegaron y le dijeron, ¿qué te dijo? ¿Qué te hizo? Ay, quién sabe, yo no sé, pero yo antes estaba ciego y ahora veo. Así es nuestro testimonio, ¿verdad? Mira, yo no sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero yo andaba en borracheras, andaba haciendo un montón de cosas y ahora el Señor me ha transformado, ya no necesito eso, porque ahora tengo la paz de Dios, ahora estoy más tranquila, más contenta. Y pues así es nuestro testimonio con el Señor. Vamos a ver algunas preguntas y puntos de discusión en esto. A ver, una pregunta. ¿Hay obras muertas en tu servicio al Señor de las que es necesario arrepentirse? No sé a quién se refiere, pero yo creo que todos tenemos obras muertas, ¿no? Todos tenemos obras muertas. Tenemos primero que reconocerlas y después hay que arrepentirnos. Cuando nos quitamos estas obras muertas, estamos más ligeritos y tenemos mejor capacidad para hacer lo que Dios nos está diciendo, porque además ya aprendimos qué es lo que no tenemos que hacer, lo que no es necesario que hagamos. Entonces es importante reconocer, hacer un análisis de lo que estamos haciendo y ver qué tanto de eso realmente es mandado por Dios y qué tanto lo hacemos por nuestra propia cuenta. Claro. Muy bien. Bueno, otra preguntita dice, ¿por qué una falta de arrepentimiento en alguna área puede conducir a un desvío de la verdad de Dios que Dios nos ha revelado y que hemos recibido? ¿Por qué esta falta de arrepentimiento? Es lo que decíamos de que si está ahí encerrado, está estorbando. Estamos tratando de ocultar, de envolver eso para que no se note. Y eso nos está impidiendo que recibamos la verdad de Dios para que tengamos un camino recto, ¿no? Perdón, y además una cosa, eso de que no se nota, sí se nota. Sí se nota. Se nota cuando una persona está obrando
porque Dios se lo dijo y cuándo lo está haciendo por su propia cuenta. O sea, eso sí se nota. Y la otra pregunta es... La pregunta, ¿por qué tantos cristianos siguen siendo bebés espirituales? Pues falta de compromiso. Falta de compromiso es lo que iba a decir. Yo creo que eso es lo más importante, falta de compromiso. O sea, simplemente no quieres tomar el compromiso que nos corresponde. Porque ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para ir al cielo? No. Dios nos salvó porque tiene un montón de obras preparadas para cada uno de nosotros. De victorias, de bendiciones, de tantas cosas. Pero pues es que es muy fácil también estar sentadito y que me den, ¿verdad? Dame, ¿no? Entonces, es momento ya de que nos sentemos y empecemos a dar. Aunque te acabes de convertir. ¿Sí? Aunque te acabes de convertir. Siempre es tiempo de empezar a dar. Y tener esa disposición total de decir, Señor, aquí estoy. Así es. ¿Qué quieres de mí? Entre más pronto empecemos, es mejor. Nosotros empezamos ya muy tarde. Pero bueno, aquí estamos. Pero estamos bien contentitos. Aquí estamos. Lo único, de veras, lo único que yo me arrepiento, siento, es de no haber empezado antes. Nos hubiéramos evitado mucho sufrimiento. Y estaríamos ahorita ya con muchas cosas que hubiéramos hecho para el Señor. Pero bueno, estamos haciéndolo. Nunca es tarde. El Señor tiene muchas cosas que mostrarnos todavía. Así es. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esto, Señor. Ayúdanos a reconocer estas obras muertas, a que podamos, Señor, arrepentirnos, que podamos, Señor, cambiar nuestra mentalidad y podamos hacer única y exclusivamente lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de nuestro propio egoísmo, nuestro propio reconocimiento y que podamos, Señor, darte a ti solamente la gloria y que podamos, como dice tu palabra, menguar para que tú crezcas. Te damos muchas gracias, Padre, por esta lección importante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos todavía 2 minutos. Vamos a hacer un llamado. ¿Lo quiere hacer, esposa? Sí. Bueno, pues para aquellos que quieran entrar en en esta responsabilidad, ¿verdad? Que ya se sientan, que digan, híjole, pues ya estuve haciéndome pato mucho tiempo. Yo creo que ya es tiempo de madurar. Bueno, pues vamos a hacer esta oración para recibir al Señor, para entrar en esta luz, para ser transformados con toda la disposición y para entregarle a nuestro Señor nuestra vida entera y para servirle ya a nuestro dueño. Padre Santo, te doy gracias por haberme permitido escuchar este mensaje y pues reconocer que de ti conozco muy poco y que ahora, Señor, te pido, Padre, que perdones mis pecados. Ahora sí declaro y confieso, Señor, que te he ofendido, que me he ofendido a mí mismo y a mucha gente y he pecado, Señor, en contra tuya y en contra de mucha gente también. Te pido que perdones mis pecados, que los limpies, que limpies mi alma, que limpies mi mente, mi corazón, mi conciencia, que pueda yo tener una vida limpia, una vida ordenada, una vida de integridad delante de ti y de los hombres. Señor, te pido que con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz, limpies mis pecados. Yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador y reconozco que también resucitó de los muertos y que está ahora intercediendo por mí a la derecha del Padre. Te doy gracias, Señor, por esta nueva vida. Enséñame a caminar en la verdad. Ayúdame a deshacerme de todas esas obras, de todas esas
cosas que yo hice por tratar de agradarte en mi ignorancia y que probablemente te ofendan, Señor. Yo te pido que ahora, de ahora en adelante, seas tú quien conduzca las riendas de mi vida y que seas tú, Señor, el que diga lo que se tiene que hacer, Padre, y que me lleves a esas obras que ya preparaste de antemano, Señor, donde me alcance toda tu bendición, Señor. Te damos muchas gracias, te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Reciban un saludo desde la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día y gracias por estar con nosotros en este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.